Con el PRD y Movimiento Ciudadano. En primera instancia, queremos exponer que en la minuta se excluye de su ámbito de aplicación a los sindicatos y a las personas físicas y morales que reciben recursos públicos y o ejercen actos de autoridad. Pero al excluir a las personas físicas o morales que ejercen recursos públicos, también se excluyen a las empresas productivas del Estado, cuyos servidores públicos siguen estando sujetos bajo un régimen especial a la legislación en materia de responsabilidades administrativas, por lo que es necesario revisar la minuta para que las empresas productivas del Estado queden sujetas a esta nueva ley. Asimismo, sería pertinente que fueran sujetos obligados de esta minuta las personas de derecho público o privado que en razón de un acto jurídico se relacionan con un ente público y como consecuencia de ello creen bases de datos personales o realicen el tratamiento de estos. En la minuta se alude al derecho a la privacidad, lo que puede prestarse a confusión. A nivel internacional se ha reconocido que si bien existe una relación entre ambos derechos, los dos tienen objetos y funciones distintas. Mientras el derecho a la privacidad tiene como objeto proteger al individuo de cualquier invasión por parte del Estado a su vida privada, el derecho a la protección de datos personales tiene como objetivo garantizar a las personas un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y su destino. Número 3. Se considera pertinente establecer mayores mecanismos de rendición de cuentas y de monitoreo a la figura del encargado. En esta minuta se establece que el encargado, quien será el responsable de las actividades para el tratamiento de los datos personales, será una persona física, jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable y además podrá subcontratar servicios que impliquen el tratamiento de datos personales a su encargo con previa autorización del responsable. Ahí sí, muy claro queda que no estamos de acuerdo con que se haga un uso de los datos personales por gente y empresas privadas. 4. Se transcribe el último párrafo del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en uno de los artículos de la minuta. Consideramos que es un tema muy controversial y sensible y se considera innecesario incluir en el texto dicho párrafo, ya que en términos estrictos la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y las intervenciones de dichas comunicaciones no es objeto de esta minuta. 5. No se establecen excepciones al ejercicio del derecho de cancelación. Es importante establecer límites al ejercicio del derecho de cancelación o supresión, en tanto es uno de los derechos ARCO que más entra en tensión con el derecho a la libertad de expresión y de prensa y el derecho de acceso a la información pública. 6. La minuta sigue permitiendo la utilización del consentimiento tácito. Una de las mayores novedades del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea fue la eliminación del consentimiento tácito bajo el argumento siguiente: consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen, como una declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos o una declaración verbal. Por lo tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben constituir consentimiento. 7. No se incluyen las reglas generales orientadas a la obtención del consentimiento titular para los casos en los cuales los datos personales se recaban directa o indirectamente de este y atendiendo a la modalidad del consentimiento a recabar. Se propone también que se eliminen los procedimientos discrecionales para el ejercicio de los derechos ARCO. Se plantea la posibilidad de que en otras disposiciones se planteen trámites distintos y procedimientos específicos para la solicitud de los derechos ARCO. En esta minuta, que es la de protección de datos personales, son procedimientos y trámites y plazos aquí establecidos los que deben seguirse. Abrir la puerta a casos especiales o a procedimientos distintos a los aquí establecidos
es abrir la puerta a la discrecionalidad en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Se limita el ejercicio, 9, se limita el ejercicio de los derechos ARCO de familiares de un titular fallecido, ya que en la minuta, además de solicitar al familiar que acredite tener un interés legítimo, se le solicita que el fallecido haya expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido. 10. En los artículos 59 y 64 de la minuta se dispone sobre temas claves y su incumplimiento no es considerado una falta grave. En el artículo 59 se establece que la relación entre el responsable y el encargado deberá formalizarse mediante un contrato o instrumento jurídico y se establecen las cláusulas mínimas que deben asegurarse en ese contrato. Mientras en el artículo 64 de la minuta establecen las cláusulas generales que debe tener el contrato entre el responsable y los proveedores de servicio, aplicaciones e infraestructura de cómputo en la nube para el tratamiento de los datos personales bajo los mismos. No establecer que el incumplimiento a esta disposición es una falta grave sería abrir la puerta para que en casos como hemos visto en la opinión pública se lleven a cabo, donde se hace un mal uso de los datos personales por empresas privadas, que ese es un asunto que ya hemos visto en la opinión pública. Además de estos temas de fondo que son suficientes para que se revise esta minuta, encontramos varios errores de forma y algunos muy graves como remisiones erróneas, párrafos que se repiten, y en ese sentido consideramos que es importante revisar detenidamente esta minuta y hacer valer nuestra facultad como Cámara Revisora, y es importante que abramos la discusión en este tema para poder modificar la minuta que envía el Senado. Es cuanto las propuestas de Morena. Ahorita escucharíamos los del PRD si van a exponer sus propuestas que están contenidas en el dictamen.